ayuda que está llegando en parte, subsidios de nación y de provincia que en algunos casos ya fueron entregados, pero que en muchos otros casos todavía no. Estamos hablando de que ya van a ser casi 3 meses de la inundación y hay un 30% de aquellas personas que solicitaron el subsidio nacional de 2 y 3 millones que todavía no han recibido esta ayuda. 28.000 bahienses ya recibieron el subsidio de nación, el SUR, el subsidio único para la recuperación. Cobraron el 70%, es decir, todavía quedan unos 12.000 bahienses aproximadamente. Se hablaba de un número redondo de 40.000 solicitudes de este subsidio. Hasta ahora son 28.000, algunos 2 millones, otros 3 millones. También se dio una particularidad de que vecinos que en una cuadra cobraron los 3 millones, en la otra cuadra cobraron 2. Tiene que ver por un mapeo que hizo el gobierno nacional determinando cuáles fueron las zonas más afectadas. Se presuponía, por ejemplo, que todos los vecinos de Cerri, a que escuchábamos, todos los vecinos de Ingeniero White iban a recibir los 3 millones de pesos porque eran sectores muy afectados. Bueno, no pasó eso. Hay vecinos de Cerri y vecinos de White que recibieron 2 millones. El gobierno dice que es por un trabajo que se hizo con un mapeo. ¿Quiénes son los que cobraron? Atención, porque ¿qué es lo que está pasando? Principalmente ahora hablando de el subsidio de nación de los 2 o 3 millones de pesos dependiendo la zona. Bueno, los que hicieron la inscripción por la web, cargaron todos los datos y los datos coincidían, es decir, que el número de NIS, que es el que se pedía la boleta de EDES, coincidía con el domicilio y coincidía con el titular del domicilio y el número de documento de esa persona. Si pasó bien su CBU de banco, enseguida cobró el dinero, fue la que primera cobró, ¿sí? Los que coincidían todos los datos, esos cobraron al principio. ¿Quiénes fueron los que no cobraron todavía? Atención, lo que no quiere decir que no vayan a cobrar. Aquellos que se inscribieron en la web pero no coincidían en los datos. Por ejemplo, tenían el medidor de luz a nombre de otra persona. Entonces hay que hacer toda una vuelta, hay que corroborar un montón de datos para determinar que esa persona vive en ese domicilio y le van a entregar el dinero. Por eso es que está demorado, está en análisis. De hecho, si uno ingresa a ver, dice que está en análisis. Y todavía no cobraron los que no se inscribieron por la web y se inscribieron por el 0800, porque son en 3 etapas. Se está en la segunda etapa de estos que se inscribieron en la web y no coinciden los datos, tratando de corroborar esos datos. Una vez que se termine eso, se va a empezar a hacer el análisis de los que se inscribieron por teléfono. Lógicamente viene demorado, ya ha pasado mucho tiempo, pero los últimos que van a cobrar son los que no se inscribieron por la web y sí se inscribieron vía telefónica a través del 0800 que había dispuesto el gobierno nacional. ¿Cómo se hace el seguimiento del trámite? Y acá también hay que marcar una falencia, un asterisco, porque aquellos que se inscribieron por la web ingresando a estadosur.argentina.gov.ar, allí le van a pedir el número de trámite que se lo dieron una vez que ingresó todos los datos y ahí puede ver en qué estado está, si es que está aprobado, si es que está en proceso de pago, si es que está en proceso de análisis o si es que está rechazado. No se explican los motivos, pero se explica en qué estado está. Ahora bien, aquellos que se inscribieron por teléfono a través del 0800 del gobierno no tienen manera de saber cómo está su trámite, porque no hay. De hecho, el gobierno está analizando ver si se vuelve a habilitar ese 0800 que se habilitó para las inscripciones y quedó deshabilitado, para ver si se puede avanzar. Por lo pronto, el que se inscribió por teléfono tiene que esperar, no le queda otra. En algún momento quizás les vayan a avisar. De todas maneras, periódicamente desde el gobierno nacional se viene avisando cómo viene esta situación. Por eso hoy podemos decir que ya hay 28.000 bahienses que cobraron el subsidio y que todavía quedan cerca de 12.000 sin cobrarlo. ¿Qué pasa con el otro subsidio? El subsidio de provincia. El subsidio de nación no tenía límite. Simplemente uno tenía que demostrar que el NIS del domicilio coincidía con su número de documento, brindar el CBU y no importaba los ingresos que tenía la familia. Si estaba en las zonas afectadas por la inundación, recibía la ayuda sin importar cuánto ingreso tenían. El subsidio de provincia era distinto porque sí había un tope de ingresos para las familias. No podían cobrar más de 6 salarios mínimos el grupo familiar y ese era el tope. Entonces no todo el mundo podía acceder. 24.000 bahienses ya cobraron la asistencia, en este caso de 800.000 pesos, que era la que brindaba la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son los que no cobraron aún y que muchos en muchos casos les rechazaron la solicitud? Primero,
los que tenían inconsistencia de los datos. Lo mismo que con el del gobierno nacional, que no coincide el domicilio del documento con la vivienda afectada, que no se puede demostrar que efectivamente esa persona vive ahí. Entonces hay que hacer un análisis pormenorizado de cada caso. Aquellos que en el grupo familiar tienen ingresos superiores a los 6 salarios mínimos, porque esos datos están. Si uno cobra un sueldo en blanco, esos datos están y se pueden constatar. Entonces muchas personas que quizás sin saberlo habían solicitado el subsidio de provincia y que el grupo familiar cobraba más que 6 salarios mínimos, a esa persona le rechazaron la entrega del subsidio. En los casos en los que hay duplicación de solicitudes por domicilio, es decir, que más de una persona del mismo domicilio solicitó el subsidio. Bueno, ahí también hubo rechazos, y en los que los documentos no coinciden con el domicilio. Son algunos de los factores que hicieron que fueran rechazados o que todavía no se hayan pagado. Muchos de los casos todavía están en análisis. No quiere decir que aquella persona que no cobró el subsidio no lo vaya a cobrar, pero se está demorando, e incluso este análisis exhaustivo de caso por caso puede demorar aún mucho más. Se espera desde el gobierno nacional que dentro de los próximos 10 días pueda haber un avance y ya se termine de pagar a todos los que están solicitando el subsidio. Por ahora, estos son los datos que se conocen. Habrá que esperar qué es lo que pasa más adelante.